Vamos a ir a la palabra del Señor. Abra su Biblia conmigo en el libro de Lucas, capítulo 8. Vamos a leer del verso 41 en adelante. Quiero predicar hoy bajo el título Provoca tu milagro. Los milagros hay que provocarlos. El milagro lleva un ingrediente principal de parte del ser humano, es decir, la cuota que le toca al ser humano colocar para que el milagro se haga. Ya que el milagro no lo hace ningún ser humano, lo hace Dios, entonces Dios pone la otra cuota. Pero la cuota que nos corresponde a nosotros se llama fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, a Dios, crea que le hay y que Él es galardoneador de los que le buscan. Él le da galardón al que le busca. Eso significa que nadie que busque a Dios va a regresar con las manos vacías. Siempre va a traer un galardón, algo de premio que el Señor le va a dar. Y le va a dar el premio, ¿por qué motivo? Porque tuvo fe. Entonces, la fe es ese ingrediente esencial que necesitamos para que el milagro se realice. En otras ocasiones lo he dicho, el milagro es un acto sobrenatural y que trata de una ley sobrenatural que vence a otra ley natural. El milagro que se realiza a través de la fe es aquello que conocemos como traer de lo imposible lo posible. Hacemos que de donde no hay nada, algo sea creado. Dios empezó a crear de donde no había nada lo que hoy hay. Y Dios accionó con fe. Entonces la esencia de la fe que nos es transmitida a nosotros, el apóstol llegó a decir la fe de Dios. Ya no es la fe humana. La fe humana se basa en conceptos y preceptos. De hecho, se crean los dioses naturales del ser humano a través de esa fe natural. Pone su fe en algo, en cualquier cosa, pero todo eso es creado por el mismo hombre. Tal como dice el Salmo 115, que los dioses que el hombre tiene para adorar son hechos con manos humanas, que tienen ojos y no ven, tienen bocas y no pueden hablar, tienen manos y no palpan, tienen pies y no pueden caminar, etcétera, etcétera. Entonces la fe natural del hombre está basada sobre los dioses normales que son creados con su propia mano. Pero cuando la fe de Dios es implantada en el corazón del hombre y que viene a través de la palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces cuando se declara la palabra, la persona recibe esa palabra y es implantada en la persona esa fe de Dios, que es la fe que va a provocar milagros. Encontramos que podemos recibir un milagro o el milagro se puede provocar ya sea por la fe propia de una persona, la que necesita el milagro, o sea por la fe de otras personas, o sea por la fe de aquella persona que ministra o el ministro de Dios o la ministra de Dios, la persona que es el instrumento, el vaso de Dios para traer la bendición de Dios, es decir, la presencia de Dios sobre la persona que necesita ese milagro, valga la redundancia. Entonces se provoca por la fe de otros. La Biblia habla de un hombre que trajeron y rompieron el techo de la casa donde estaba Jesús enseñando porque no pudieron meter por la puerta al paralítico a causa de la multitud y tuvieron que romper el techo y por allí bajaron al paralítico. Y la Biblia dice claramente, al ver Jesús la fe de ellos, de los que trajeron al paralítico, no la fe del paralítico. Mire que allí dice, al ver Jesús la fe de ellos, porque si hubiera sido la fe del paralítico, la Escritura dijera, al ver Jesús la fe del paralítico, pero dice que al ver Jesús la fe de ellos. Es decir, aquí este milagro se hizo no por la fe del enfermo, que era el que más necesitaba el milagro, sino por las personas que lo trajeron. En otras ocasiones era por la fe del que estaba predicando, en este caso de Jesús. Jesús declaró la palabra muchas veces y el milagro ocurrió. Es decir, nadie le pidió que hiciera el milagro, pero él declaró la palabra y por eso decían, jamás ha hablado hombre así, con tanta seguridad, con tanta autoridad. Entonces siempre se va a producir el milagro por causa de la fe, pero alguien lo tiene que provocar. Alguien tiene que romper el techo para que el milagro ocurra. Alguien tiene que ir donde Jesús y decirle, mi hija se está muriendo en la casa, es mi única hija y yo creo que tú la puedes sanar. Alguien se tiene que atravesar en el camino y decir, aunque no va para mi casa, aunque no me está llamando a mí, aunque el problema no es conmigo, yo sí tengo un problema y yo sí necesito de Jesús, así que camino a casa de Jairo. Esta mujer, la Biblia dice que tenía un flujo de sangre, alabado sea Dios, pero ella se prometió en sí misma tocar el manto de Jesús y dijo, yo voy a provocar mi milagro tocando solamente el manto de Jesús. Tú tienes que provocar el milagro hoy. El milagro se provoca. Necesita un vehículo. No tiene el dinero suficiente para comprarlo o no lo tiene.
en el caso que no tenga nada, pero lo necesita, es una necesidad. Hay que provocar ese milagro de ese vehículo. Hay que ir al concesionario, hay que mirar el carro, hay que pedir cotización, pero yo tengo que salir a donde está el carro. Yo voy al encuentro del carro. Yo voy a provocar el milagro. El milagro se provoca. Necesito un empleo, voy a meter las hojas de vida, voy a llevarla, voy a llenar todo lo que sea necesario, pero voy a salir, voy a llamar, voy a preguntar, voy a tocar puertas. Se van a cerrar miles, pero una, la que necesito, se va a abrir. Yo voy a provocar el milagro. El milagro se provoca. Usted tiene que provocar su milagro hoy. Cada vez que usted venga a la iglesia, debe provocar su milagro. Cada vez que necesite un milagro en su vida, usted debe provocarlo. Tiene una necesidad, en vez de estarse quejando, y ahora con qué voy a pagar el recibo, y con qué voy a pagar la universidad, y de dónde voy a sacar dinero, el sueldo mínimo no alcanza, estoy pagando tanto de arriendo, y hay gente que saca una cartilla y empieza a hablar de todo lo negativo que le está pasando, y el hombre que está arriba, el Dios, el Señor Jesucristo, está ahí esperando, y dice, oye, pero pídeme, ¿qué necesita? Acá hay, mira, yo tengo aquí, pero pide, y él quejándose. Dios está esperando que usted provoque el milagro, que cuando venga esa necesidad, usted se arrodilla y le diga al problema y a la situación, hoy te vas de mi vida, porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo en el Dios que abre los mares y las aguas. Yo creo en el Dios que hace milagros. Hay que provocarlo. Si los leprosos no le hubieran hecho caso al Señor cuando le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y dice que mientras iban, si ellos no se mueven para ir, el milagro no ocurre. A veces queremos que Dios haga el milagro, pero a nuestra manera. No. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Yo no sé. Lo que sí sé es que lo va a hacer. Y yo debo moverme en esa dirección de que Él lo va a hacer. Aquí hay dos milagros que pasan casi simultáneamente. La Biblia dice que Jairo, principal de la sinagoga, viene a buscar a Jesús para que vaya a orar por su hija porque se está muriendo. Pero dice la Biblia que mientras iba, esta mujer que tenía un flujo de sangre, que no había podido ser sanada por nadie. Todos los médicos de su tiempo la habían desahuciado. Todo lo que tenía en ahorros y lo que de pronto le habían aportado sus familiares y amigos, se lo había gastado. La mujer ya no tenía más donde ir. Qué bueno que cuando ya no hay más donde ir, el Señor está diciendo, aquí estoy. Yo no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué la mujer no se le declaró a Jesús desde un inicio y le dijo, Señor, ¿puedes orar por mí? ¿Por qué ella no se hizo evidente para pedir su milagro? Porque Jairo fue y le dijo, Señor, yo tengo un problema en mi casa y es mi hija que se está muriendo. Y yo quiero que tú vayas a mi casa para que tú la sanes. ¿Por qué la mujer también no hizo la misma evidencia? Número uno, la Biblia enseña que una persona en la condición de la mujer era apartada, era relegada por su condición. Solamente con una mujer estar en el periodo no podía ir al altar, no podía ir al templo, no la podía tocar el sacerdote, no la podía tocar el rabino, no la podía tocar un ministro. Así que ella estaba apartada y ella